Bienvenidas, bienvenidos, esperemos estén teniendo un día espectacular, un domingo de bajón tranquilo, de descanso rico. Esperemos que de misma forma este podcast les ayude a distraer su mente un ratito de la cotidianeidad. Como dijimos la semana pasada, el COVID nos tiene a todos encerraditos, sobre todo si viven en Chihuahua, pinche Chihuahua, ya, perdón. En todo el mundo. Bueno, pero sí, su estado está en semáforo rojo, cuídense, si salgan con protección. Esperemos que este podcast les ayude a distraerse un ratito de todo nuestro exterior. Y les invitamos obviamente a pasarle a lo barrido, a lo recién sacudido, a lo recién lavado, a un podcast pulcrísimo, donde yo, Pablo Arce, le platico a mis amigos, Raúl Chacón y Sebastián de la Peña, todo lo relacionado a temas de interés, ítems históricos, casos reales y misterios tan impresionantes que les darán sin duda alguna que pensar en este domingo de bajón. Salgan con protección y con mascarilla. Bueno, con protección por si algo pasa. Protección dúa. Una armadura. Ahora venden un paquete. Paquete, güey. No, hay que emprender. Noche romántica de pandemia en la pinche farmacia de Guadalajara, güey. Pero bueno, el día de que hoy, el amor no se acabe en épocas de COVID. Ándale, 80 baros. 2 cubrebocas y que la chica. A ver, seguimos esta tercera temporada de Misterios sin resolver, con un caso sonadísimo en Estados Unidos que probablemente hayan escuchado por lo menos el nombre. No sé, les pregunto si les suena la Dalia Negra. ¿Sí? ¿No? ¿La Dalia? La Dalia Negra. No. ¿Es nombre de mujer, no? ¿Es una mujer negra? No es negra, pero bien. Pues sí es Dalia. Ajá, pero sí, bien podría ser una mujer. Acá, ¿no? Sí, pues sí. El día de hoy vamos a hablar de este caso sonadísimo. Y empezamos hablando de la víctima. Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra, fue una mujer estadounidense víctima de un muy publicitado asesinato. Apodada la Dalia Negra, Short fue encontrada gravemente mutilada y su cuerpo cortado en dos el 15 de enero de 1947 en Leimert Park, en Los Ángeles, California. Su asesinato todavía sigue sin resolverse y ha originado muchísimas suposiciones y ha servido de inspiración para películas y libros. Se le llama la Dalia Negra a esta joven, ya que en los días previos a su muerte, se había estrenado una película en Los Ángeles llamada La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. A la Dalia Azul cambió a hace frío, güey, se me congeló la lengua. La Dalia Azul cambió a la Dalia Negra porque Elizabeth siempre vestía de negro y así se llevó el apodo. Pobrecilla. Pues sí. ¿Y qué tiene que ver las películas con esta víctima de asesinato? Ustedes podrán decir. Entonces, ¿películas? Sí, pues la película La Dalia Azul. Chingado, güey. Sí, pues, pero yo no la conozco. No, pues ni yo la he visto, pero... y te haces llamar cinéfilo. Sí, güey. De La Dalia Azul. No has visto La Dalia Azul y te haces llamar cinéfilo, nada. Pues vamos a ahondar porque esto es importante más adelante, vaya. Esperemos que mi lectura mejore. Elizabeth Short nació en Hyde Park, en Boston, Massachusetts. Fue educada en Medford por su madre, Phoebe May Sawyer, después de que su padre, Cleo Short, las abandonara a ella y a sus 4 hermanas en octubre de 1930, simulando un suicidio al dejar su coche en un puente. Aquejada de asma, pobrecita. Desde chiquita ya. Pero, sí. No, pues van a decir, ¿y el cuerpo? Ajá, ya después se dieron cuenta que... Ajá, o sea, se supone que se tiró. No mames, un carro, alguien se suicidó. O sea, pues la jugó bien. La jugó bien, ajá. O sea, pues, ¿quién diría, ay, dejó el carro? Pues no, o sea, ¿quién va a perder el carro? Ajá. ¿Sabes cómo? Y sí, o sea, como que sí se pensó que se suicidó hasta después. Que pues no mames, también es 1930, tipo. O sea, sí pasaba que la gente la aventaban a los ríos, güey. No, moría alguien y eran los aliens. Aparte que no había cámaras, así es.
Aquejada de asma, Elizabeth pasó sus veranos en Medford y sus inviernos en Florida en casa de amigos de su madre. A la edad de 19 años fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ellas diciéndole, ¿saben qué? No, me suicidé. Su esposa no le perdonó esto y le indicó que no quería volver a saber de él. Psych, no mames, no, es que no, güey, es pura tragedia tras tragedia esta historia. Pero Elizabeth decidió aprovechar la oportunidad de ir a vivir con su padre para estar más cerca de Hollywood y así convertirse en una famosa actriz, ya que ese era su gran sueño. Por eso está triste lo de la película. Sí, actúa chido. No, o sea, la morra quería ser actriz. Ajá. Sí. No el papá, pero pues igual y ahí también le conseguí algo. Pero sí, ya viene de genética. Los dos se trasladaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero su padre quería poco menos que una criada que le hiciera la comida y le limpiara la casa, y su hija tenía muy claro que no quería una vida convencional. Después de una intensa discusión, ella se fue de la casa consiguiendo un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento Cook, cerca de Lompoc. Ahorita es la base Vandenberg de la Fuerza Aérea allá en Estados Unidos, por si ubican. Yo no, pero... No, pues no. Ajá, pero sí. Por si son de Ecuador y ubican. Fuerza Aérea, sí. Sí. Se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por beber siendo menor de edad, y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su madre. Obtenía dinero, la mayoría de las veces trabajando como mesera. En Florida conoció a Matthew M. Gordon, quien era parte de la segunda comandancia aérea y de capacitación para el despliegue en el CBI, que es China, Birmania e India. Short le dijo a algunos amigos que Gordon le escribió una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que sufrió cuando trataba de rescatar a un piloto derribado. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon murió poco tiempo después en un accidente el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Güey, te digo. La pensión, bro, la pensión. La pensión. Vete a la pensión de veterano. Ahí estaba el jackpot. La neta. Lo había atinado. Se le murió. Fue su sugar veteran, pero no alcanzó. Más tarde, se llegaría a decir que ellos se casaron y tuvieron un hijo que murió, ignorando que la autopsia reveló que ella nunca había estado embarazada ni había dado a luz, aunque los amigos de Gordon confirmaron que existió una relación entre él y Short. Después del asesinato de Elizabeth, la familia del prometido negaría cualquier relación entre ambos. Entonces igual y sí le pegó, pero la familia del güey dijo, ¿no? Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Gordon Flicking, que estaba viviendo en Long Beach. Cansado de los coqueteos de Beth, él se marchó a Carolina del Norte, pero continuaron en contacto por medio de cartas. La última que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previo a su muerte residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios de apartamentos, pensiones y casas privadas, sin quedarse en ningún lugar por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que Elizabeth obtenía como camarera eventualmente lo gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. Pues bueno. ¿Sí va a haber mucha gente así, no? Sí, ajá, ¿Ahorita? sí, o sea, Los Ángeles ahorita sí. Bueno, siempre yo creo. Lleno, así. Pues sí, siempre ha sido así. Ajá, de que... Yo creo. Ajá, de que vas a los restaurantes esperando a toparte a Robert De Niro y recitarle algo ahí. Ser o no ser. Acá. Tan pronto como se descubrió el Yo sé cadáver. que quiere su comida, pero espéreme. Pero- no sé si escucha Shakespeare. Huevo. No me suena. Tan pronto como se descubrió el cadáver de Elizabeth, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles.
pues sí, o sea, no quiero entrar mucho en detalles en esto porque probablemente, como es un podcast, pues no va a estar muy visual. Pero pues las fotos que estos güeyes pudieron tomar porque la policía los dejó entrar, pues están de que súper culeras y gráficas. Y obviamente las pusieron como dicen, como sensacionalistas. Y por eso el caso también agarró de que un chingo de... O sea, sonó mucho en Estados Unidos, ajá. Sí. Oficialmente el caso sigue abierto y en la actualidad, incluso el Hotel Biltmore de Los Ángeles sirve un cóctel llamado Dahlia Negra, que es vodka, licor de frambuesa negra, chambord y Kahlua. La bebida tiene un sabor amargo, chale, ¿verdad? O sea, sí quedó como que súper cultura de... Sí. Ajá, o sea, pero quedó como cultura de Los Ángeles, bien raro. Vamos a comercializar. Sí, no, pero... Una muerte, sí. Ajá, está bien rip, la neta. Creo que hasta tiene un capítulo de American Horror Story. No me acuerdo de qué temporada, pero sí tiene uno. Si no es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Qué chingada. Rosa. ¿Qué tiene que ver, cabrón? Si no es un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Ya. No, yo sí que qué chinga. Si no era la Virgen, no era la Virgen. Por todo, perdónenos. El cuerpo... Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo pesadito, vaya. Si está comiendo, provecho. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Leimert Park de Los Ángeles el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39, que es como 39th, pero me caga pronunciar eso más. El cuerpo fue descubierto por una vecina del lugar llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio, Bersinger creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado seguramente en una bañera y dividido limpiamente en 2. Ya en el solar la habían tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados el vaso, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le seccionaron un trozo de muslo izquierdo e insertaron el pedazo en su vajayjay. La asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. En la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino junto a las marcas que parecían de un vehículo, y en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. Y van y le hacen una bebida. Ya sé, o sea, de que sí, güey, de que es es real horrible lo que le hicieron a esta chava. Imagínate, güey, el drama que la señora que lo encontró con su hija, güey. Ajá, o sea que no, sí es un juguete y la señora desmayando. La señora llorando, sí. No mames. Y el hotel, ¿cómo que hace ser? Sí, no mames. La autopsia indicó que Short medía 1.65 metros, pesaba 52 kilos, tenía ojos azules, cabello marrón y dientes con caries. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días durante los que fue torturada con mucha fuerza, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarro y el pecho derecho despellejado. Todo ello, según esto, sufrido en vida. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento que fue hallado en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo con una pequeña cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo en el lado derecho. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad al estar fichada debido a su detención en 1943. Pues ¿quién la mató? Ajá. O sea, hasta para ser asesino, pues, pero para ese pedo, o sea, es lo que pasa, ¿no? Que para poder hacer ese pedo tienes que saber de medicina, ¿no? Exactamente, güey. Ahí está como que todo lo raro, ¿sabes? De que, pero, o sea, igual, güey. Puta madre.
O sea, sí está ahí. Yo Yo creo creo que que pasa el de dato la que existe gente- en extra, el dato que existe en extra es el de las caries, la neta. Pero no, porque hay una teoría, y de hecho en American Horror Story, la teoría que manejan en la serie es que ella va al dentista y el dentista es la que le hace todo eso, güey. Por lo mismo de que tenía que ser alguien con conocimiento médico básico, güey. Que fue un dentista el que hizo todo eso. Ajá, pero bueno, ahí va. El 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato. Entonces ofreció enviar elementos pertenecientes de Short al editor. Al día siguiente llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas fotográficas, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico informando de la muerte de Major Gordon Jr. y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen en la tapa. Hansen fue una de las últimas personas que vio a Short con vida el 8 de enero y hablaron por teléfono el 9 de enero del mismo año y se convirtió en el sospechoso número 1. Era el propietario de una sala de baile frecuentada por Elizabeth. Este club nocturno lo tenía cerca de su casa donde él y su novia alojaron a la chica en varias ocasiones. Ellas se hicieron amigas y Hansen admitió que intentó acostarse con Short sin conseguirlo. La agenda era suya, pero era Beth quien la usaba. Le había arrancado una hoja y la policía interrogó a la larga lista de nombres que contenía. Todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Short en la calle o en un bar, que le habían invitado a unas copas, algunos incluso a cenar, pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y no volvían a verla. Solo 3 hombres de la lista, que llegaron a ser novios efímeros de la chica y no ligues casuales de Beth, informaron que llegaron a conseguir, pues, sus favores. Esto también contradice un falso rumor que decía que la joven no podía mantener relaciones porque tenía cuando se le hace la autopsia, ellos piensan, o sea, por la manera en que estaba desfigurado, que tenía de que genitales infantiles, pero pues no. Entonces se hizo el rumor de que pues no podía tener relaciones, pero estos güeyes dijeron que sí. Entonces súmale a la pinche mamá que le hizo el cabrón que se la hizo. RIP. Sí está de que gore este pedo. Sí, está muy culero, güey, pero, o sea, la verdad. Ajá. Sí, está muy culero. El último acompañante de Elizabeth fue Robert Red Manley, un comerciante de 25 años casado que la noche del 8 de enero detuvo su coche al verla caminando. Ella le explicó que no tenía a dónde ir y él la llevó a un motel. Aseguró que no hubo pues nada de intercourse. De hecho dijo que la chica se pasó la noche en pie indispuesta debido a que alguna comida le había caído mal. Por la mañana siguiente le contó que debía ir a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna y luego al Hotel Cecil, donde se reuniría con su amiga Virginia. Todo esto se cree por la policía que era mentira, pero aún así pues Red cuenta que la llevó a la estación a eso de las 6 de la tarde y 15 minutos después la dejó en el hotel que le pidió, se despidieron y él se regresó a su casa. Después de esto, obviamente nunca la volvió a ver. Igual fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó que estuvo en casa con él la noche del 9 de enero y pasó la prueba de polígrafo. E incluso años más tarde, con la inyección pentotal de sódico, que es como el suero de la verdad, la volvió a pasar. Entonces, pues sí. Tras efectuar un par de llamadas telefónicas, a las 10 de la noche, el recepcionista del hotel vio cruzar a Elizabeth el vestíbulo y salir, pero no volvió a verla nunca. Puros testimonios bien raros, güey. Sí, como que no aportaban mucho. Ajá, pero es que yo sí siento que... Bueno, no te creas. O sea, pero es que en 1946... Es que no tiene celulares, ¿sabes? O sea, no hay como un registro de llamadas, no hay como... Activo hace... Ajá. Encontrar algo así. Sí está de que... Pues de hecho la mujer la encontraron porque el güey quiso. Ajá, teóricamente. Ajá. En 1900 lo escondes y valió verdad. Sí, pues sí. Ajá, sí, porque la dejó ahí, ¿no? Porque... Ajá. El asesino luego escribió más cartas al periódico llamándose a sí mismo el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y un zapateo de Short fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia de la avenida Norton. Red Manley los reconoció. En algún momento, entre el 10 y el 15 de enero, el asesino retiró la maleta de Short de la estación del autobús sin que nadie se diera cuenta de ello. Ni la maleta ni su ropa se encontraron nunca.
Güey, ahí sí. Ay, güey, o sea, no. ¿Pero cómo? O sea, ya ves que Sí, yo tampoco entendí. esta morra le dice al güey que la deja en el hotel. Le dice, necesito ir a dejar mi maleta en consigna a la estación. Ajá. ¿Cómo se dice consigna? O sea, ubico el lugar, pero no sé si hay como un sinónimo. Que es donde tú dejas tu maleta cuando... Sí, o sea, cuando... Sí, o sea, como... Pues como guardamaletas, ¿era? No, güey. Sí. ¿Sí? Pues algo así, o sea, Ajá. como si Se entiende. Como si la fueras a documentar. Ándale, pero te la guardan un rato, o sea, un rato o días, y ya después tú la recoges. Qué chingados los de la pinche estación, güey. Que no se dieron cuenta. Ajá, qué tipo... Pues no sé, güey. Igual está Pues un difícil. registro, ¿no? Ajá, es que eso o sea, ahí es como que quién la deja, quién la recoge. Según yo, pues tendría que ser un puto registro. Y registras quién chingados recogió la maleta y se lo carga a la verga. Pero no. Sí. Ajá. Pues sí, nadie se dio cuenta de que el asesino recogió la maleta entre el 10 y el 15 de enero. Y la maleta y la ropa de esta chica no volvieron a aparecer nunca. Debido a la notoriedad del caso, más de 50 hombres y mujeres confesaron adjudicándose el asesinato. La policía se saturó con información cada vez que un periódico anunciaba el caso o salía un nuevo libro o película. El sargento St. John, un detective que trabajó en el caso hasta su jubilación, dijo: es asombroso cómo muchas personas señalan a un pariente como el asesino. Jerry Ramlow, un reportero de Los Angeles Daily News, dijo: si el asesinato nunca se resolvió, se debió a los reporteros, estaban en él pisoteando pruebas y reteniendo la información. A la policía le llevó largo tiempo tomar control total de la investigación y los reporteros recorrían libremente las oficinas de departamentos, se sentaban en sus escritorios, respondían a los teléfonos. Mucha información del público no fue pasada a la policía, ya que los periodistas se apresuraban a obtener las primicias. Los periódicos de William Randolph Hearst, Los Angeles Herald Express y Los Angeles Herald Examiner frivolizaron el caso. El traje de chaqueta negro en el que Short fue vista por última vez se transformó en una falda apretada y una blusa escarpada, y Elizabeth Short fue convertida por la prensa sensacionalista en la Dalia Negra, una aventurera que merodeaba por Hollywood Boulevard. Con el tiempo, esta cobertura de los medios de comunicación se volvió más extravagante, con exageraciones sobre su vida, cuando de hecho aquellos que la conocían informaron que Short no fumaba, bebía o jugaba, era una chica corriente que, consciente de su gran belleza, soñaba con ser actriz o modelo. Otro de los primeros sospechosos fue su propio padre, Cleo Short, pues vivía a tan solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Sin embargo, él dijo no saber nada de su hija desde hacía 3 años, De hecho, se negó a reconocer el cadáver y tuvo que hacerlo la madre viniendo desde el otro lado del país. La había engañado el editor de un periódico diciéndole que su hija había ganado un concurso de belleza y tras dejarla hablar de su carácter, vida y aspiraciones, le contaron que en realidad había sido víctima de un crimen espantoso. El cuerpo de Short fue enterrado en el cementerio Mountain View. Eso está bien de la verga, está ¿no? De la verga. Eso sí está bien de la verga. Güey, es que todo el caso está de la verga, güey. Súper inmoral, güey. Súper mal, güey. Todo el caso está de la verga. Los periódicos, o sea, estorbando en la investigación. Y luego haciendo los rumores, güey. Es un tema bien interesante. A mí se me hace un tema bien interesante cómo los periodistas a veces hacen pues, el mal interrumpiendo investigaciones policiales. Pinches comunicólogos. Acá no, güey. Pero... No. No, pero, o sea, también está como de la verga que se hayan tenido que aclarar rumores de que, no sé, que no era, ¿sabes? Como promiscua. O sea, que, ¿sabes? Como que no se acostaba con muchos hombres porque la prensa la pintó como, ¿sabes? La puta de Hollywood. Hicieron de una muerte tan horrible algo para vender. Ajá. No, pues, sí. O sea, denigraron la imagen de ella. Ajá. Para vender un chingo. Por puro sensacionalismo. Ah, pero ya, o sea, ya que estorben en la investigación de atrapar a alguien tan enfermo, que siga así, ¿sabes cómo? Ya decirle a la mamá que, decirle a la mamá que ganó un concurso, güey. Híjole. Eso es cárcel para mí, no te la doy. Sí, no, sí. Eso es brutal, güey. Sí, eso sí es. Sí, no mames. O sea, literal, güey, matas emocionalmente a la mamá. O sea, no mames. Pues sí. O sea, imagínate que le platicas, no, que ganó un concurso, güey, y ya le platicas todo lo que te pide. Ah, pues se murió. Luego le escribes lo que le pasó. Pero y luego, y luego cómo se murió, y luego todo lo que han estado diciendo. Y que le pidan reconocer el cadáver, ¿sabes? O sea, de que, a ver, aquí está hecha mierda, pero aquí es... No mames, no. Y también el pinche papá estúpido. O sea, de neta, güey. Ah, qué puto coraje que no tuvo los huevos, güey, de ir a la policía a reconocer a su hija, güey. Pendejote, güey. Pero bueno.
Sí, la neta, un coraje con este caso. El cuerpo de Short La única víctima es ella. Qué mala onda. El cuerpo de Short fue enterrado en el cementerio Mountain View, en Oakland, California. Después de que sus otras hermanas crecieron y se casaron, la madre de Short se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija. Phoebe Short finalmente regresó a la costa este en la década de 1970 y vivió hasta la edad de 90 años. Chale. También está bien de la verga, güey, que cuando sale de que mucha información a los periódicos, la gente llame diciendo, ¿saben qué? Yo la maté. O sea, Sí. pasó lo mismo con el... Que estén tan pendejos. Ajá, pasó lo mismo con el próximo episodio del podcast, que es el asesino del Zodíaco. Y por lo mismo, güey, por la gente pendeja, no se resolvió. Es más difícil resolver, ajá. Ajá, o sea, de que... Ay, Dios. Pues es que ese es el tema que está interesante, ¿no? Hasta qué punto ahorita no me llega a la cabeza, pero es el derecho a la verdad, pues, que tienen los periodistas de saber todo. Ándale. Puede hacer que interrumpan Ajá. cosas así. Es que el derecho a la verdad ahí se convierte en morbo, güey. O sea, ya no lo están diciendo para informar, lo están diciendo para vender, güey. Y venden a través del sensacionalismo, como dicen. O sea... Y si para vender dejas gente así libre, nada, cabrón. Es que el problema es que, o sea, le marcaron al periódico, o sea, no le marcaron a la policía porque la policía puede decir como que, bueno, pues, a ver, o sea, recibimos este testimonio, vamos a investigar qué relación tenías tú con esta persona, ¿sabes cómo? Ajá. Sí, güey, pero también es la mentalidad pendeja de la gente que quieren que los reconozcan. Ajá, ser famosos, ajá. Porque o sea, obviamente si le marcas a la policía, pues no van a decir nada porque nada más interrumpes más. Ajá, Pues pero sí, si le sí. marcas al periódico, sales en primera plana. Ajá, exactamente. O sea, ajá, eso está de que súper cabrón. Sí, o sea, más bien ahí hubiera sido de los periodistas que dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta que no hables con la policía. Tantita madre, güey. Sí. Ajá. Sí, ajá, sí, literal, tantita madre. Pero, pues sí, ¿no? Chale. Hay una teoría. Esta teoría es del investigador privado Steve Hodel y con esta vamos a cerrar el episodio. Porque pues real no hay mucha información del caso. O sea, más allá de todo esto. En 1999, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de este descubrimiento, Steve llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. George Hodel, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth desapareció cortado por la mitad del 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina y, coincidentemente, George Hodel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que el cuerpo de Beth fue encontrado resultaba muy poco común y, según Steve Hodel, se parecía al cuadro El Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel. Otras pruebas que encontró Steve fueron: justo en enero de 1947, su padre habían comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen, recordemos que se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en Leimert Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. George Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, diseñada por Lloyd Wright, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece también a la de su padre. Y finalmente Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que, mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Hodel era el principal sospechoso por el asesinato de la Dalia Negra. Entonces Steve se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective de la policía que se encarga del caso. Ya igual ya falleció este güey. Carr le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50, así que pues no podían comparar evidencia y tiempo después, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas en 2003 que su padre hablaba de ciertos abortos clandestinos que él realizaba y dijo que estaba consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían.
Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo hubiera destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos legales. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su papá a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Hodel se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con la que volvió a Estados Unidos una década más tarde. Pues ahí estuvo. Ni una sola persona decente en ese lugar. Ni una sola gente. No. Güey, chale. No entendí, o sea, era el papá del detective privado. Pues detective privado le ponen a un pendejo que se puso a investigar. No, sí, ¿verdad? O sea, no, pero yo entendí como que se dedicaba a eso, dijo, no, pues qué coincidencia. No, pero no era el papá del detective, ¿no? Sí, investigador Sí, ¿no? privado. O sea, ajá, investigador privado es por ponerle sinónimo. Se refería a que lo investigó solo. Ajá. Pero, o sea, güey. O sea, ay, la verga. Imagínate de que están investigando, que a mí también me llamó como la atención, que este güey está investigando el asesinato de igual y mi papá fue. Y le marca a su hermana y su hermana le dice, sí, a mí me violaba mi papá. No mames, güey. Sí, ya. O sea, ya desde ahí no, vete a la pues, verga, güey. O sea, sí, ajá, sí, o sea, desde ahí mételo a la cárcel, pendejo. No mames, o sea. O que es médico y que el carro, güey, antes una de las pruebas no era nada, pues había un video donde él lo estaba haciendo. Ajá, sí. No, fíjate que en ese momento estaban las primeras cámaras. Voltear la cámara y todo. Los primeros Había celulares. 273 testigos volteando a ver mientras hacía el asesinato. Pero puede ser una coincidencia también. Pues igual no es, ¿eh? Igual no es. No, ese güey es bien vergas. como los que han salido antes aquí. Chingada. En las pinches grabaciones de su casa. Sí, piensan que soy yo, pero son los pendejos, güey, nunca van a agarrar. Nunca me van a agarrar, oye. No, Pues sí fui, pero pues ellos qué. ¿Cómo van a saber? Sí, está bien Ni triste que me esto, escucharan. Pero, o sea, ahí también entra la corrupción. O sea, Sí. los Sí, pues periódicos. fue lo brutal eso de los abortos, que no entendí, o sea, la policía encubría los abortos. De a huevo. O Sí, sea, ¿no? en todos los lugares. O sea, en todos los lugares. Bueno, muchas veces, perdón. Hay como estos casos donde el Estado dice, ay no, el aborto es ilegal. Pero si hay como, ¿sabes? Como que personas identificadas que se dedican a eso. Y pues encubiertas, papi. Y no pasa nada. O sea, muy por debajo del agua. Lo que entiendo de eso es como. Es que si imagínate que alguien hace un aborto clandestino, güey. Imagínate que aparte te metan a la cárcel por algo así. O sea. Yo creo que la policía más bien no quería meter a la cárcel a esas personas. Porque, a la verdad. Sí, O sea, por pero si ya tío, decidieron eso. pero o sea, es lo que te digo, o sea, es que, puta madre, es que aparte es la policía de Los Ángeles, o sea, mira, la policía de Los Ángeles es históricamente, ¿sabes? Problemática. Pero creo que era más cuestión de, o sea, no de la policía, sino o sea, del Estado como tal, ¿no? O sea, Ajá, como... no, pero es que en ese momento, Tener o sea, la imagen. no, pero en esas décadas la policía de Los Ángeles era la policía de Los Ángeles, o sea, era de que México, güey. Entonces, o sea, está culero que igual la policía de Los Ángeles hacía su desvergue y yo qué sé, llevaban a sus amantes con ese güey a que abortaran, ¿sabes? Sí, no. Y ya es mi compa y lo protejo a que no chinguen a nadie. Yo me lo imagino como algo así. Pero te digo, es como también pedo Era de como que el go-to, ¿no? pero también me imagino que está este pedo como más grande que pasa en todos los lugares que te digo, que el Estado dice, ay no, ilegal, pero tienen sus clandestinos. I don't fucking Aquí know. no. ¿Cómo puedes saber que alguien hizo algo así y no hacer nada? Pues, sí, Aunque sea sí. por tu imagen, ¿sabes? No, un puto asco este caso, la neta. Sí, sí está muy culero. Pero pues ni pedo. Al día de hoy, caso abierto. Y sigue siendo un misterio. Parece que fue de una película con que le hicieron bebida y todo. Estará, Pues una película, Sí, güey. O sea, Por eso, pues. o sea, ya sacaron. Pero, o sea, que ya es más la película que el caso. ¿Cómo? O sea, que eso es... poco o sea, respeto que- que le tuvieron, ajá. Ya. Los Sí, sentidos. sí. Sí, O sea, que es una película en vida, pues, no ya. Sí. No, sí, estábamos. es un chiste. Mal chiste mío, sí. Ni pedo. Pues sí, chavos, ustedes cuídense. No se inmiscuyan con la policía de Los Ángeles. No, güey. No, pues sí. Pues que no aquí, ¿qué maten. consejo das? Pues, Nada. si el chavo no hizo nada mal. Poca gente va a decir como que se equivocó o estaba. O sea, nadie va a No, defender este pues caso. no. Está mal y ya. Ajá, este caso está impresionantemente Todo mal. horrible.
Pero bueno, qué bueno que no pasen así cosas en México. Jamás. Jamás. Pero bueno, muchas gracias. Come on, bro. Esperemos que este caso les haya dado que pensar en este domingo de bajón. Y pues nada, que sigan teniendo un lindo día. Igual y no estuvo lleno de risas, pero... Igual y si se quedan en Se bajón. cagaron de risa, ¿a poco no? No, pero nada, ya. Fue para despejarse un poquito. Esto pues ya pasó, ni modo. Y prepárense porque la próxima semana llega también otro asesinato, el asesino del Zodíaco. Este es un asesino serial, también de los más famosos de Estados Unidos. Y sí vi su película, güey, para que no te emputes. Ya son varios, ¿no? Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos sí digo que un chingo. Sí, Estados Unidos es el Mira, mundo. o sea, ajá, pero yo The digo Land of the que... Free. Yo digo que Sí. allá... The Land of the Free. No, Literalmente, así se queda. No, pero es porque allá sí lo documentan, güey. O sea, aquí en México puede haber asesinos seriales y nadie se da cuenta. Pues dicen otro. Ajá, y aquí el titular es... Se asomó para ver si venía el metro y sí venía. Sí, o sea... Así es el tren del metro. El del metro es una joya. Pero bueno, gente, los dejamos. Que sigan su semanita. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Bye.